Todo el rato estamos escuchando acerca de nuevas inteligencias artificiales. Entonces descubramos qué tan beneficioso es para un escalador. Para poder sumergirme desde el principio, estuve durante más de 402 minutos, entre página y página, artículo y artículo, hasta quedarme exhausto. Y al final, lo tengo. Buenas tardes, mi nombre es Kumato, y hoy quiero compartir contigo mi pasión por la montaña. Como ves, he tenido la suerte de explorar las maravillas naturales de diversas montañas alrededor del mundo. Desde los majestuosos picos de los Alpes hasta las imponentes montañas de los Andes, he ascendido a alturas desafiantes y experimentado la belleza de la naturaleza en estado puro. Cada montaña tiene su propio desafío, su propio espíritu, y me siento afortunado de haber conocido sus secretos. ¿Pero qué me motiva a enfrentar estas alturas peligrosas? La respuesta es simple: superación personal y conexión con la naturaleza. Porque en la montaña aprendemos a ser humildes frente a la grandeza de la naturaleza. Nos recuerda lo pequeños que somos en comparación y nos enseña a escuchar, a observar y a respetar nuestro entorno. Además, cada escalada nos desafía física y mentalmente, impulsándonos a superar nuestros límites y a crecer en todos los aspectos de nuestras vidas. Pero ojo, no todo es sobre alcanzar la cima. La verdadera belleza de la montaña se encuentra en el viaje mismo, en cada paso dado y en cada obstáculo superado. La montaña nos enseña perspectiva, resiliencia y la importancia de trabajar en equipo. Quiero agradecerte por escucharme hoy y permitirme compartir mi pasión contigo. Si alguna vez tienes la oportunidad de enfrentarte a una montaña, te animo a aceptar el desafío. En ella encontrarás la maravilla de lo desconocido y el potencial limitado que reside dentro de cada uno de nosotros. En total hice 3. Así que no desaprovecharé la oportunidad de subirlos al canal. Es impresionante lo que hacen unos pocos clics. Ahora bien, no nos vamos a quedar ahí, porque apenas hemos rascado la mera superficie. Por lo que mira, estuve unos días hablando con el mismísimo ChatGPT y me creó un plan semanal completo, obviamente no respaldado por profesionales, de escalada. Y así es como me fue. Calentamiento. Realiza ejercicios cardiovasculares durante 10 a 15 minutos, seguidos de estiramientos dinámicos. Entrenamiento de fuerza. Dedica tiempo a ejercicios específicos para fortalecer los músculos clave utilizados en la escalada, como los dedos, antebrazos, espalda y core. Entrenamiento de resistencia. Realiza ejercicios de resistencia en el rocódromo utilizando dispositivos de entrenamiento como tablas de campus o moonboard. Alterna entre escaladas de problemas más largos con periodos de descanso cortos para mejorar la resistencia muscular. Dedica este día a escalar en roca al aire libre si tienes acceso a un lugar adecuado. Si no, puedes ir al rocódromo más cercano. Realiza una combinación de rutas o problemas que se adapten a tu nivel de habilidad. Trabaja en la técnica, la fluidez y la capacidad de leer las secuencias de movimientos. Dedica este día al descanso activo y al entrenamiento complementario para evitar el sobreentrenamiento y reducir el riesgo de lesiones. Realiza actividades de baja intensidad como caminar, estiramientos suaves o yoga para promover la recuperación muscular y mejorar la flexibilidad.
Puedes trabajar en el fortalecimiento de áreas específicas del cuerpo que son importantes para la escalada, como los músculos estabilizadores del hombro y los músculos del core. Realiza una sesión de entrenamiento de resistencia para mejorar la resistencia muscular y la resistencia a la fatiga. Escala rutas o problemas más largos con periodos de descanso más cortos entre intentos. Presta atención a la técnica de escalada durante esta sesión, enfocándote en movimientos eficientes y fluidez en los movimientos. Realiza un entrenamiento de fuerza enfocado en los músculos clave utilizados en la escalada, como los dedos, antebrazos, espalda y core. Puedes realizar ejercicios de suspensión en anillas, levantamiento de pesas o ejercicios de fortalecimiento específicos para escaladores. Dedica este día al descanso completo para permitir que tu cuerpo se recupere y se repare. Esto es esencial para evitar el sobreentrenamiento y las lesiones. ¿Te das cuenta? Súper curiosas dos cosas. La primera, que la rutina semanal solo es de 6 días, por lo que solo repites rutina cada 6 semanas, lo cual, bueno, es algo bastante inteligente. Y lo segundo, es que este vídeo de aquí es el que YouTube te recomienda. Dale una oportunidad. Y hasta el siguiente vídeo.